Buenos días, espero que se encuentre muy bien, que le esté pasando bien en estos días de espera, en estos días en los cuales tenemos que estar siempre confiando en el Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versos 17 al 30. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Este pasaje es uno de los que a menudo se usan para predicar, porque precisamente nos encontramos el conflicto interior que vive el ser humano en su paso por la tierra. Todos sabemos que nuestro paso por la tierra es efímero, es temporal, y algún día vamos a tener que salir de este cuerpo y enfrentarnos a una vida eterna. Por muchos años que vivamos aquí, un día nuestra existencia llegará a su fin y nuestra materia o este cuerpo, como nosotros le llamamos o como le conocemos, volverá a ser parte de lo que originalmente fue: polvo del polvo, polvo de la tierra. Y sabiendo esta verdad, nosotros nos enfrentamos día a día al envejecimiento, y con él la pérdida de facultades, la pérdida de habilidades, ya sean físicas o mentales. Conforme vamos envejeciendo, nos vamos dando cuenta cómo el tiempo pasa y nuestro cuerpo envejece y ya no responde de la misma manera que respondía cuando teníamos unos años. Cuando escuchábamos a nuestros padres decir: es que cuando uno se hace viejo no es lo mismo, y teníamos una edad corta, 15, quizá 20 años, nosotros nos imaginábamos que eso, primero, que no era cierto, y en segundo lugar, que no iba a ocurrir. Esa realidad diaria hace que, como personas, nosotros nos afanemos en nuestro diario vivir, queriendo acumular, queriendo gastar, queriendo desperdiciar y también queriendo codiciar mucho de lo que no necesitamos, que la mayoría de las veces son cosas sin las cuales podríamos perfectamente vivir. Cuando se nos pregunta por qué razón hacemos eso, y esta es una pregunta muy repetitiva: ¿por qué el ser humano se empeña en continuar viviendo la vida de esa manera? ¿Por qué se empeña en seguir respondiendo a esos patrones? Usamos una respuesta muy simple, muy simplista, porque pensamos simple y sencillamente que el ser humano debe dejar una huella sobre la tierra. Interesante este tema, que ha sido tema que por millones y millones de años ha estado en la mente de los seres que habitan este planeta. Lo encontramos en las diversas culturas, las diferentes manifestaciones de construcciones, de sueños, de eternidad, grandes monumentos, grandes pirámides, grandes
cosas, tesoros enormes guardados en tumbas bajo la tierra, que fueron el deseo, el anhelo, el ánimo de quien en ese momento quiso acumular, pensando que su tránsito sobre la tierra era lo más importante que existía, dejando una huella a su paso. Y mucha gente se basa en esto para decir, bueno, vea lo que hicieron los egipcios y cómo son recordados hasta ahora, vea cómo hicieron los mayas, vea cómo hicieron las diferentes culturas que históricamente se pueden renombrar. Sin embargo, la respuesta es muy sencilla. Nada de eso se fue con ellos. Lo muy cierto de todo eso es que aunque las cosas perduren, la persona como tal no va a perdurar, porque su paso sobre la tierra es muy corto. No obstante, tener este enfoque dirigido hacia el tiempo o los días que nosotros pasamos en este planeta llamado Tierra, tenemos también una conciencia de que hay un más allá, de que hay algo que aquí en este momento no podemos percibir, que aquí en este momento no podemos tal vez ni siquiera entender, pero que existe en el futuro un día o un momento en que tendremos que dejarlo todo, tendremos que salir de aquí donde estamos plantados y dejar todo lo que decimos tener. Y esto de tener es algo que quizá la mayoría de las veces ni siquiera se analiza, porque ¿qué tengo yo en realidad? No tengo absolutamente nada. ¿Por qué no tengo absolutamente nada? Porque si en este momento tuviera que partir, si hay alguna posesión mía, incluso en nuestros sistemas registrales donde podemos ver bienes inscritos a nuestro nombre, vehículos, casas y una serie de cosas que podemos registrar a nuestro nombre, cuando yo deje de existir, nada de eso me lo voy a llevar. Así que no tengo absolutamente nada. Y esto es porque en nosotros existe una conciencia que de alguna manera, pues, por ahí nos retumba, nos da vueltas, que nos dice que somos temporales, que no vamos a ser eternos en esta tierra. La palabra de Dios nos enseña que precisamente ese sentimiento es un sentimiento que está arraigado dentro de nosotros. Fue precisamente Dios quien lo puso en nosotros. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 nos habla acerca de eso. Y tal vez es algo que nosotros muchas veces lo hemos tenido por ahí y nos hemos cuestionado, bueno, ¿y quién le dijo al hombre que él era eterno? ¿Dónde surgió la idea del hombre que él era eterno? Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. O sea, Dios ha puesto ese sentimiento de eternidad en nuestros corazones. Continúa diciendo el pasaje, sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Aquí en ese texto, cuando la palabra dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, se utiliza la palabra corazones como un sinónimo de nuestro intelecto, de nuestra parte consciente ligada a la razón. Eso significa que Dios ha puesto en nosotros la noción, llamémoslo de una manera más entendible, la noticia en nuestra mente de que por más que nos queramos extender, por más que queramos permanecer sobre la tierra eternamente, a veces los seres humanos actuamos como si fuésemos eternos o como si tuviéramos una vida eterna sobre la tierra, si fuésemos a vivir una eternidad.
Pero aún en lo profundo de nuestro ser hay una conciencia puesta por Dios que nos indica a cada uno de nosotros que algún día tendremos que partir. Vamos a partir hacia esa eternidad. Hay momentos, yo diría muchos momentos, en los cuales los seres humanos perdemos el enfoque, nos desenfocamos y dejamos de descubrir, como dice el verso 14, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Siendo la obra más importante de Dios, nosotros, los seres humanos, y no porque seamos jactanciosos, no porque nos creamos lo máximo, como decía alguien por ahí, la última Coca-Cola del desierto, sino porque Dios nos puso desde el principio de la creación como los gobernadores de todo lo que Él había hecho. Dios nos dio ese hermoso privilegio. Y eso mismo, cuando vamos al pasaje que comenzamos a leer, eso mismo le sucedió al joven rico de la historia, porque desde su encuentro inicial con Jesús, él va a Jesús, se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tenía una conciencia de que había algo más. Ya él tenía despertado esa noticia que en sus genes el Señor había puesto para que él entendiera que él iba a vivir una vida temporal sobre la tierra e iba a disfrutar de una eternidad. Este joven tenía conciencia despierta con respecto a su destino, pero tenía un gran problema. ¿Cuál era ese problema? Su enfoque estaba equivocado. Él todavía tenía los ojos puestos en las cosas terrenales. Y lo primero que hace es que se acerca a Jesús y él no ve ese ser eterno, ese ser que ha existido por siempre, sino que ve a un hombre parado al frente de él, un ser humano, y él se le acerca a Jesús pensando que los seres humanos podemos o podíamos ser buenos. De hecho, que Jesús, de una manera muy elegante, muy puntual, Jesús le dice que la bondad verdadera no proviene del ser humano, no proviene del hombre, sino la bondad viene directamente de Dios. Pero ese joven pensaba que cuando nosotros hacemos algo bueno, con una buena intención, como decimos nosotros, tengo buenas intenciones, estamos haciendo eso por nosotros mismos. Y como encontramos, como lo vemos, lo descubrimos en el texto, eso es absolutamente falso. Porque ninguno de nosotros podemos hacer algo bueno si no fuera por el poder y la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Lo único bueno que salga del ser humano es lo que el Señor puede hacer a través de esa vida. Tú sabes los mandamientos, le dice Jesús. Tú conoces los mandamientos. Y le recalca: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el muchacho inmediatamente, en el momento que Jesús le dice, la cara se le transforma, él salta de alegría, salta de gozo. En su rostro se enciende una luz y dice: lo tengo, ya lo logré, lo he logrado. Pero curiosamente lo que él no entendía es que la obediencia a Dios es un reflejo de nuestro amor por Él. Cuando nosotros no matamos, no robamos, no cometemos adulterio, no decimos falso testimonio, cuando nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, estamos obedeciendo al Señor. De ninguna manera constituye un motivo o una forma por la cual
Yo, como hijo de Dios, le tuerzo la mano a Dios para lograr lo que quiero. Así que el pensamiento del joven rico en ese momento fue el incorrecto, porque él se imaginaba que lo único que teníamos que hacer los seres humanos era esforzarnos por obedecer a Dios, y no obedecer a Dios como un reflejo del amor que yo siento por Él, de la gratitud que yo siento por Él, de el profundo agradecimiento que nosotros podemos sentir por Él. Me gusta mucho la forma en que el evangelista Marcos utiliza para hablar de la actitud del maestro. Marcos puntualiza de esta manera, dice: Jesús, mirándolo, lo amó. Y le dice: una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Cuando la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Marcos que Jesús lo amó, eso significa que Jesús sintió una gran compasión por el muchacho. Se quedó viéndolo y en su infinito amor Jesús sintió compasión, porque se dio cuenta cuán grande era el error en el que el hombre estaba, cuán equivocado estaba. E inmediatamente, por supuesto que también sabía que el entorno de este joven, que el entorno de esta persona estaba ligada a su existencia aquí en la tierra. Por eso es que después de haber sentido compasión, hay un paréntesis, Jesús se queda viéndolo y entonces en un tono suave, en un tono muy paternal, muy amable, le dice: mira, una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, después de haber hecho todo eso, después de haberse despojado, después de haberse deshecho de todas esas cosas que lo tenían atado en la tierra, después de que haces eso, vienes y me sigues. Y aquí, diferente a lo que muchos piensan, el Señor no le estaba diciendo al joven rico que es malo tener bienes o cosas aquí en la tierra. Todos sabemos muy bien que el Señor a nosotros, a todos nos reparte dones y a todos nos reparte talentos. Con los talentos nosotros hacemos buen uso o mal uso de lo que se nos permite administrar aquí sobre la tierra. Este pasaje no se refiere a eso, no se refiere a que sea malo o sea bueno tener cosas, no. Lo que sí dice con este pasaje es que nuestro apego a las cosas materiales, que de hecho, como ya lo dijimos, las cosas materiales, lo que ostentemos aquí en la tierra, o lo que a veces nosotros pretendemos decir que son nuestras, no nos pertenecen de ninguna manera, porque por más que tratemos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. La persona más rica del mundo le pueden echar en su ataúd todas las cosas que él posea. Bueno, no creo que le puedan echar todas las cosas, porque habría que hacer un ataúd inmenso para aquellas personas que tienen fortunas enormes y no podrían echarle las propiedades, ni los carros, ni nada de eso. Pero supongamos que se reduzca a una cantidad de lingotes de oro y puedan echarle lingotes de oro dentro de su ataúd. ¿De qué le van a servir si ya él no está ahí? Ahí lo que queda es una materia que se está, desde el momento en que nosotros exhalamos el último suspiro, a partir de ese momento nuestro cuerpo entra en descomposición. No vamos a llevarnos absolutamente a nada. Ese apego innecesario nos limita y nos aleja de la presencia de Dios. Por esa razón es que el Señor nos exhorta a que meditemos sobre el lugar
donde queremos tener nuestros tesoros. En esos tiempos de crisis nos hemos dado cuenta que no necesitamos muchas cosas para vivir. El Señor nos ha llamado poderosamente la atención para aquellos que les gusta viajar, para aquellos que les gusta comprar, los famosos compradores compulsivos, los acaparadores, las personas que les gusta tener y tener y tener infinidad de cosas que quizá nunca en su vida las van a usar. Este ha sido un tiempo de llamado de atención donde se nos dice, no necesitamos mucho, no necesitamos mucho para poder vivir sobre la tierra. Y me hace mucha gracia porque a menudo cuando yo converso con la gente, cuando comparto una palabra, cuando comparto una predicación, cito un pasaje o unos versos que el cantautor argentino Facundo Cabral decía: ni tu plata ni tus latas son el camino del cielo. Tienes demasiado peso para poder alzar vuelo. Y definitivamente, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que lejos de acumular cosas aquí en la tierra, tenemos que preocuparnos por hacer tesoros en el cielo. ¿Cuáles tesoros estamos haciendo en el cielo? Si sobre todo hemos entendido, hemos tenido muy claro que nuestra existencia aquí en la tierra no va a ser eterna, de ninguna manera lo será. Y quiero recordarle esto: el Señor lo ha hecho todo perfecto, y como dice Eclesiastés 3:11, también ha puesto la eternidad, ha puesto ese concepto tan importante de la eternidad en nuestros corazones. Disfrutemos este momento entendiendo, reconociendo que el Señor nos ha hecho eternos. Yo le bendigo en esta mañana, yo le bendigo en este día, y espero que esta palabra poderosamente cale en nuestros corazones y sea de bendición para nuestras vidas. Les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.